Bueno, autóctonos, pues hemos bajado las vacas aquí, las de allá arriba, las novillas y las avileñas, las exploradoras, porque el lunes vienen a sanearlas. Entonces quedé con él, como el sábado tenía la mano de obra barata, que es Inés y Jesumba, pues esperaba hasta hoy para bajarla. La iba a bajar esta mañana, pero por la mañana me fallaron. Bueno, luego vino Inés a ayudarme a coger a la huerfanita y me ayudó a cogerla, que ahora lo veréis en el vídeo. Y veréis, han bajado las vacas, bueno, desde allí. Y desde allí han bajado, boom. Más bien que nada, yo pensaba que digo, una caña de ganado que llevan años sin pasar vacas, más de 100 y pico años. Y luego ya algunas veces que bajan las cabras por ahí. Bueno, está a unos 8 kilómetros en línea recta y está. Lo hemos hecho súper bien. Yo ahora vengo aquí, a ver si las juntamos todas, a ver la reacción y ya está. Os pongo ahí la aventura de hoy. Traslado de vacas, juntando las vacas de la sierra con esta. Pues venga, y el lunes le toca saneamiento. Os lo pongo ahí. Bueno, autóctonos, vamos a coger a la huerfanita para que no vayan dando con este lazo. Vamos a hacer aquí una parada. Esto se llama una parada. Se mete por aquí. Echarle un lazo. Ahora echamos el lazo, pues van a venir a comer la camperina. Allí está la pequeñina. Ahora vamos a poner aquí la cuerda, vamos a echarle primero a esta un poco ese. Y a ella va a venir a comer. Voy a coger la cuerda que la huerfanita está ahí atrás, que la tiene y no la dejan las otras. Espérate, ponte allí cámara, que vamos a ir para allá. A ver si viene para acá la huerfanita. Ahora es a pegarle. Vengo el fin. Hoy hemos fallado. Me deja coger bien, si no la agarramos por el pescuezo.
Dios mío. Y ahora pues irá detrás de nuestro. Vamos. No se asfixie. Y hay que llevarla hasta la chabola. Ahora la atamos aquí para que no se asfixie. Porque si no se caen para el suelo mareado. Vamos. Bueno. Bien. Pues luego me la llevo con el remolque. Así que porque andando se puede quedar para atrás, está algo floja. Bueno, continuamos. ¡Toma! Vamos bajándolas para abajo. ¡Toma! ¡Toma! Que este camino está ya medio abandonado. ¡Toma! 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 ¡Buah! ¿Cómo está este camino ya? Las cañadas de ganado. Intransitable. ¡Uy! Bueno, ya llegamos a la carretera y ahora vamos a cruzar. Esto es lo peor. ¿Cómo está el camino, macho? Y no se puede ni andar. ¡Hey! Los jabalines. Está mi hermano ahí esperando. Va bien por la carretera. ¡Hey! Toma, toma, ven. Toma, toma, toma. Toma, ven. Ya el último paso es lo... Toma, toma. Mira, ven. Toma, toma. Toma, toma, mira, ven. Cómo tiene estos olivos mi padre de aceituna, mirad, doblado. Toma, toma. Vienen todas. Toma, toma, mira, ven. Bueno, vamos a ver. Ahí va la mano de obra barata, el niño Inés. Toma, toma, mira, ven. Vamos a la guapa, ven. Toma, toma. Mira, ven, mira, ven. Bueno que se nos han metido aquí. Vamos, Calandria, ven. Toma, toma, Calandria, mira. Toma, toma, toma. Mira, ven. Mira, ven. Hacen, no quieren ni esto, porque como... Toma, 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 toma. Mira, ven. Toma, ven. Toma, ven. Mira, ven, mira, ven. Chicos, ponte ahí, no vayan a tirar para arriba para la carretera. Que ya vienen. Toma, toma, toma. Porque ya se tienden a subirse por donde han venido. Toma, toma, mira, ven. Mira, ven. Toma, toma. Mira, Calandria. Vamos a echarte un poco. Toma, toma. Ganado nuevo y no conoce los caminos. Mira, ven, mira, ven. Mira, ven. Pero ya ahí mismo ya. ¡Oh! ¡Hey! Cuando lo conozcan, este camino lo bajan ella sola. Pero hasta que... ¡Calandria! ¡Hey! Mira, Calandria. ¡Toma, toma! Mira, ven. ¡Toma, toma! Bueno, pues ya estamos casi, no nos queda casi nada, macho. Y venimos monte otra vez, mirad la viña esta arruinada ya de mi amigo. Esta viña la labraba yo con el caballo. Buen día, es que comida hay aquí para ganado. Está todo abandonado. Toma, toma, mira. Madre, cómo está la viña.
Mira, ven. Mira, ven. Mira, ven. Vamos buscando la sierra arriba. Estos caminos ya después está cuánto que vayan otra vez o suban. Vos, van sola. Madre, qué hierba, mira. Y de ahí para allá de mi amigo también un cerezal abandonado. ¡Toma, toma! Viene la Inés y Jesús más a la mano de obra barata. ¡Ey, toma, toma! Venga, que está aquí ya por aquí. O por los pollos bajeros, por donde ellas quieran. Mira, Calandria, Inés, que vengan por este carril. Toma, mira, ven, no hacen ni caso a la camperina. Voy cargado con ella por ir. Toma, Calandria, ven. Vamos a salir aquí ya. Y ya está. Ya se les da la abajo y allí al fondo están las otras. Mira, ven, mira, ven. Madre, cómo está esto todo abandonado. Todo abandonado. Ahí ya, de ahí para abajo ya lo conocen ellas. Teníamos que haber salido por ahí, pero se han metido por aquí, pues por aquí. ¡Toma, toma, toma, toma! Grita mía, todo abandonadito que está todo. ¡Ey! ¡Toma, toma! A ver la Calandria cómo corre. Madre, cómo tiene la finca de cerezos todo seco. ¡Ey! ¡Toma, toma, toma! Bueno, pues continuamos más adelante. Ya una vez que cojan el carril, las berrendas lo conocen porque vienen para ahí con las madres. Pero como ya se van orientando ellas. ¡Toma, toma! ¡Mira, ven! Van que vamos, ¿cómo conocen la cañada? Más las berrendas delante. De lujo. Inés, lo has hecho muy bien. Y tú también, el niño también, no tienes calor con la chaqueta. No. Madre mía. Es que esto en cuanto que vuelvan a hacerlo 2 veces, hacen este viaje yo solo en 1 minuto. Madre mía, la mano de obra barata. ¿Dónde irán estas ahora? Seguro que se paran ahí. Hombre, se han metido todas al olivar. Esto marcha, esto marcha. Bueno, autóctonos, pues ya las tenemos aquí. Se nos ha dado bien con la ayuda de la mano de obra barata. Porque también se orientaron ellas, se orientó la Calandria y ya han bajado por una caña de ganado que hace cientos de años que no pasaba nadie. Qué comida hay para aquí. Vamos a rejuntarlas para el lunes sanearlas. Madre mía, qué bien lo hemos hecho. Hombre, estas razas autóctonas son listas para andar. Ten cuidado, no te caigas para un pozo, Inés. Las razas autóctonas son de eso, de andar. Entonces se orientan bien, cogen bien las cañadas y cogen bien todo. Ya salen para allá, chicos, tienen que ir ya para allá. Ha sacado la primera vez que hacen este recorrido y ganar nuevo todo es muy difícil. Corre por allí, Inés. Y ya por la alhambra para adelante. Ahí está. Ya van para allá. Mira qué comida hay para aquí. Bueno. La primera transterminancia que hemos hecho. Dentro del mismo municipio. Con el ganado nuevo.
Ahí dentro están las otras, las madres, y ya. Ya están todas destetadas. Y el lunes aparto el toro porque tengo que traer 2 toros nuevos. Lo que pasa es que como hay que sanearlas, de hecho las voy a juntar todas que... Ya, espera, ya que vayan solas para allá. Esta se quiere meter, se piensa que están las madres ahí. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, pues están aquí juntas, media juntas, falta alguna que venir, están para aquí bien. Se están pegando de vez en cuando, alguna se pega, pero eso es normal, habitual en estas cosas. Faltan que venir para acá unas cuantas más, que se juntan todas y ya está. Y hemos pasado el sábado bien, mañana la subimos todas al cercado. Y el lunes saneamiento. Esta es hija de esta. Y las avileñas pues están aquí. Bueno, pues ya está, se nos ha dado bien todo y está todo controlado. Si la echamos para allá que se junten ya todas que están por delante otras cuantas y bueno. Pues venga, Dagales, que lo paséis buena tarde de domingo. De sábado, que diga.